En los acantilados salvajes de Cornualles, donde el mar ruge contra la roca negra y la niebla devora los caminos al atardecer, se erigía la mansión de Blackwater. Era un lugar de belleza austera y soledad imponente, un reflejo exacto del alma de su dueño, Gareth Sterling, el duque de Blackwater. Hacía 6 meses, Gareth había sido un hombre de vigor inagotable, un jinete experto y un líder respetado. Pero una emboscada en un camino boscoso, un disparo cobarde que asustó a su caballo y una caída brutal por un barranco habían silenciado su mundo. El duque había sobrevivido de milagro, pero a un precio terrible. Su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, se había convertido en una prisión de carne insensible. Los médicos más eminentes de Londres habían desfilado por su habitación, pinchando su piel con agujas, quemando hierbas y sacudiendo la cabeza con gravedad antes de pronunciar el veredicto. Parálisis permanente. Gareth, humillado y furioso, se había retirado a su mansión ancestral para esperar el final de sus días, sumido en una amargura tan profunda como el océano que vigilaba desde su ventana. Sin embargo, el destino, que a veces se disfraza de casualidad, estaba a punto de enviar a su puerta a la única persona capaz de desafiar a la ciencia y al orgullo, una enfermera con manos de seda y un pasado que necesitaba olvidar. Antes de cruzar el umbral de esta habitación en penumbra, cuéntame en los comentarios, ¿crees que el cuerpo puede recordar cómo sentir si el corazón tiene una razón para latir? Marianne Hale bajó del carruaje con la maleta apretada contra su pecho, protegiendo sus escasas pertenencias de la llovizna helada. No era una mujer que se asustara fácilmente. Había servido en hospitales de caridad, limpiando heridas que harían desmayar a las damas de sociedad, y había sostenido la mano de moribundos hasta su último suspiro. Pero Blackwater tenía una atmósfera opresiva que le erizaba la piel. Marianne había aceptado el puesto no por el salario generoso, sino por la necesidad de desaparecer. Un escándalo injusto en el hospital de Londres, provocado por un médico que la culpó de sus propios errores, la había dejado sin referencias y sin futuro. Cuidar a un duque inválido en el fin del mundo era su última oportunidad de ejercer su vocación con dignidad. Fue recibida por la señora Potts, el ama de llaves, una mujer de rostro bondadoso pero ojos tristes. Mientras la guiaba por los pasillos silenciosos, donde el polvo bailaba en los rayos de luz grisácea, Potts le explicó la situación con brutal honestidad. El duque era un hombre difícil, no porque fuera cruel, sino porque su orgullo estaba herido de muerte. Odiaba ser tocado, odiaba ser alimentado y, sobre todo, odiaba la lástima. Varios enfermeros hombres habían renunciado, incapaces de soportar el peso muerto de su cuerpo o la frialdad de su temperamento. Marianne escuchó asintiendo. Sabía que el dolor físico era fácil de tratar. El dolor del alma requería una paciencia infinita. La habitación del duque era vasta y estaba sumida en una penumbra perpetua. Las cortinas de terciopelo verde estaban cerradas, dejando pasar apenas un hilo de luz. El aire olía a medicina estancada, a lavanda seca y a la resignación de un hombre que ha dejado de luchar. En el centro, en una cama con dosel de madera oscura, yacía Gareth. Marianne se acercó con pasos suaves. Lo primero que notó fue su belleza estática. A pesar de la palidez y la delgadez provocada por meses de inmovilidad, Gareth poseía un rostro de líneas fuertes, con una mandíbula cuadrada y una nariz aristocrática. Su cabello oscuro, un poco largo, caía sobre la almohada blanca como tinta derramada. Sus ojos estaban cerrados, pero no dormía. La tensión en su frente delataba que estaba despierto, escuchando, esperando la próxima indignidad. «Buenos días, su gracia», dijo Marianne con voz suave y clara, sin el temblor que solían tener los sirvientes. «Soy Marianne Hale,
He venido para asistirlo. Gareth no abrió los ojos. No quería ver a otra persona mirándolo con compasión. «Lárguese», murmuró con voz rasposa. «No necesito otra niñera. Dígale a Potts que me deje en paz. La señora Potts está ocupada preparando su caldo. Y yo no soy una niñera. Soy enfermera», respondió ella, dejando su maletín sobre una mesa y comenzando a organizar sus frascos con eficiencia. «Y me temo que no me iré. He viajado 2 días para llegar aquí y mis zapatos están mojados. No pienso volver a salir a la lluvia hasta que haya cumplido con mi deber». El duque abrió los ojos. Eran de un color gris tormenta, fríos y duros. Se sorprendió al no encontrar miedo en la mirada de la joven. Vio a una mujer de apariencia sencilla, con un vestido gris de lana y un delantal blanco impecable, con el cabello castaño recogido severamente, pero con unos ojos avellana que brillaban con una determinación tranquila. «Mi deber», continuó ella, ignorando su mirada asesina, «es asegurarme de que su piel no se ulcere y de que sus músculos no se atrofien más de lo necesario. Para ello, necesito cambiarle la ropa de cama y asearlo. Ahora». Gareth sintió la habitual oleada de humillación. Ser lavado como un bebé, ser girado y manipulado por manos extrañas, era la peor parte de su condena. Pero no tenía fuerzas para luchar. Cerró los ojos de nuevo, apretando los dientes, y se preparó para la invasión de su intimidad, esperando las manos frías y torpes a las que estaba acostumbrado. Pero lo que sintió fue diferente. Marianne se acercó a la cama. No tiró de las sábanas de golpe. Primero, colocó una mano sobre el hombro del duque, sobre la camisa de dormir. «Voy a moverlo, señor», avisó ella. «Trataré de ser lo más suave posible». Gareth esperó el tirón, el manejo brusco de la carne muerta. Pero las manos de Marianne eran firmes y al mismo tiempo increíblemente delicadas. Ella no lo trataba como a un saco de harina. Lo trataba con un respeto reverencial. Desabrochó los botones de su camisa con destreza, sin que sus dedos rozaran su piel innecesariamente, preservando su dignidad tanto como fuera posible. Sin embargo, mientras Marianne trabajaba, retirando la tela de lino de su torso para pasar una esponja con agua tibia, algo extraordinario sucedió en la oscuridad del cuerpo de Gareth. Durante 6 meses, desde el cuello hacia abajo, solo había existido el vacío, un silencio sensorial absoluto. Pero cuando Marianne pasó la esponja por su pecho, limpiando con cuidado, Gareth sintió algo. No fue un tacto completo. Fue como un eco lejano, una vibración fantasma bajo capas de hielo. Sintió un leve cambio de temperatura. Sintió la presión de la mano de ella cuando lo sostuvo para girarlo de costado. Su mente se rebeló. «Es imposible», pensó. Los médicos dijeron que era irreversible. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, el deseo desesperado de sentir algo que creaba alucinaciones táctiles. Marianne continuó su labor, ajena a la tormenta interna de su paciente. Hablaba mientras trabajaba, no esperando respuesta, sino para llenar el silencio opresivo. Le contaba sobre el clima, sobre el estado de los caminos, sobre un pájaro que había visto en la ventana. Su voz era un bálsamo, un contraste con el silencio hosco de la casa. Llegó el momento de cambiarle los pantalones del pijama. Era el momento más humillante para Gareth. Marianne, con profesionalismo absoluto, levantó las sábanas solo lo necesario. Sus manos se movieron hacia su cintura para desatar el cordón. Fue entonces cuando el eco se convirtió en un susurro. Cuando los dedos de Marianne rozaron accidentalmente la piel de su cadera al bajar la tela, Gareth sintió una chispa. Fue minúscula, como el pinchazo de una aguja muy fina, pero fue real. Sintió el frío de sus dedos, sintió la textura de su piel contra la suya. El corazón de Gareth comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. El monitor interno de su cuerpo, que había estado en silencio,
Parpadeó con una señal de vida. La siento, pensó con un vértigo aterrador. Siento sus manos. Quiso gritar, quiso decirle que parara, o que siguiera, o que llamara a los médicos, pero el miedo lo paralizó más que su lesión. ¿Y si era un error? ¿Y si lo decía y luego desaparecía, dejándolo más roto que antes? Y había algo más, una vergüenza profunda. Si le decía que sentía, la intimidad clínica del momento se rompería. Ella se alejaría, avergonzada, y él, egoístamente, desesperadamente, no quería que ella quitara sus manos. Marianne notó el cambio en su respiración. Se detuvo, cubriéndolo rápidamente con una toalla. «¿Lo he lastimado, su gracia?», preguntó con preocupación, inclinándose sobre él. Gareth la miró. Sus rostros estaban cerca. Podía ver las pequeñas pecas en la nariz de ella. Podía oler su aroma a jabón limpio y lluvia. «No», graznó él, con la garganta seca. «Continúe. Termine de una vez». Marianne asintió y retomó su tarea. Pero ahora, para Gareth, todo había cambiado. Cada movimiento de ella, cada roce de la esponja, cada vez que sus manos lo sujetaban para acomodarlo, enviaba señales confusas y débiles a su cerebro. Era como intentar sintonizar una melodía en medio de una tormenta estática. Sentía dolor, sentía frío y sentía calor, el calor de ella. Cuando finalmente terminó de asearlo y vestirlo con ropa limpia y seca, Marianne acomodó las almohadas y lo cubrió con las mantas pesadas. Gareth estaba exhausto, no por el movimiento físico que no podía realizar, sino por el esfuerzo mental de procesar las sensaciones renacientes. «Ya está», dijo ella, con una sonrisa leve y cansada. «Mucho mejor, ¿verdad? El agua tibia ayuda a la circulación, aunque usted no pueda sentirlo». La frase se clavó en Gareth. Aunque usted no pueda sentirlo. Ella creía que estaba tocando una estatua. Ella actuaba con la libertad de quien se sabe no observada por el tacto. «Gracias», murmuró él, sorprendiéndose a sí mismo. Hacía meses que no daba las gracias a nadie. Marianne pareció iluminarse con esa sola palabra. «De nada, señor. Ahora, si me permite, abriré un poco las cortinas». Un hombre no puede vivir en la oscuridad eternamente. Necesita ver el cielo para recordar que el mundo sigue girando. «No», dijo él rápido. «La luz me molesta. Solo un poco», negoció ella. «Solo una rendija, para que entre el aire». Sin esperar permiso, fue a la ventana y abrió las pesadas telas solo un palmo. Un rayo de luz pálida entró en la habitación, cayendo sobre la alfombra. Marianne se quedó allí un momento, bañada en esa luz, mirando hacia el mar. Gareth la observó. Por primera vez en 6 meses no estaba mirando hacia adentro, hacia su propia miseria. Estaba mirando hacia afuera, hacia ella. Y entonces sucedió algo más. Marianne, pensando que él dormitaba o que simplemente miraba al techo en su estado vegetal, se acercó a la chimenea para calentarse las manos. Se frotó los brazos, suspiró y, en un gesto inconsciente de fatiga, se soltó el cabello un momento para masajearse las sienes. La cascada de cabello castaño cayó sobre su espalda. Gareth sintió una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con su columna vertebral. Era una punzada de deseo, de anhelo, de vida. Marianne se volvió a recoger el cabello rápidamente, recuperando su postura de enfermera eficiente, y se giró hacia él. «Volveré en unas horas para ayudarlo con la cena, su gracia. Si necesita algo, toque la campanilla, aunque estaré en la habitación de al lado, con la puerta abierta. Lo escucharé si me llama». Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Gareth se quedó solo en el silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora, su cuerpo zumbaba con un eco residual. Cerró los ojos y se concentró en su pierna derecha. «¡Muévete!», le ordenó. «¡Maldita sea! ¡Muévete!». Nada ocurrió.
pero podía sentir el fantasma de la esponja de Marianne en su piel. Podía recordar la presión de sus dedos. La esperanza es una cosa peligrosa para un hombre condenado, pero esa tarde, Gareth Sterling decidió aferrarse a ella. No le diría nada a nadie, no todavía. Esperaría, dejaría que Marianne siguiera cuidándolo, siguiera tocándolo. Usaría sus manos como guía para encontrar el camino de regreso a su propio cuerpo. Era un engaño, lo sabía. Dejar que ella lo desnudara y lo lavara, creyendo que él no sentía nada, era una mentira por omisión terrible. Pero mientras miraba el rayo de luz en la alfombra, el duque supo que haría cualquier cosa, para sentir esas manos sobre él una vez más. Si la tensión de este despertar te ha atrapado, no te pierdas lo que viene. En el próximo acto, la rutina de cuidado se convertirá en un ritual de intimidad prohibida. Gareth comenzará a recuperar más sensibilidad, y cada baño se convertirá en una prueba de fuego para su autocontrol, mientras Marianne comienza a confiarle sus propios secretos al hombre de piedra. Deja en los comentarios la palabra despertar si crees que Gareth debería confesar la verdad antes de que sea demasiado tarde. El invierno se asentó sobre Cornualles con una ferocidad implacable, convirtiendo los acantilados en paredes de hielo y el mar en un caldero de espuma gris. Sin embargo, dentro de la habitación principal de la mansión Blackwater, el clima era muy diferente. Se había creado un microclima de calidez y rutina, un ecosistema frágil, sostenido por dos personas que dependían la una de la otra más de lo que estaban dispuestas a admitir. Para Marianne Hale, los días se medían en dosis de medicina, cambios de sábanas y la lectura de libros junto al fuego. Para Gareth Sterling, el tiempo se medía en los momentos en que las manos de ella tocaban su piel. La recuperación sensorial del duque no fue un milagro repentino, sino una reconquista lenta y dolorosa de su propio territorio. Cada día, la niebla que cubría sus nervios se disipaba un poco más. Empezó por los hombros, bajó por los brazos, llegó al pecho. Sentía el peso de las mantas, el roce de la camisa de lino y, sobre todo, sentía a Marianne. Pero con la sensación volvía también el dolor. Los músculos atrofiados protestaban, los nervios despertaban con calambres agudos que le hacían apretar la mandíbula para no gritar. Gareth soportaba la agonía en silencio, aterrado de que si confesaba su mejoría, la dinámica cambiaría. Si admitía que sentía dolor, también tendría que admitir que sentía el placer de sus cuidados. Y temía que la vergüenza alejara a la única mujer que lo miraba sin lástima. Las mañanas eran la prueba más dura. El ritual del aseo se había convertido en una tortura exquisita. Marianne, creyéndolo insensible, actuaba con una naturalidad desarmante. Tarareaba mientras preparaba el agua caliente, le hablaba sobre las noticias del periódico o le reñía suavemente por tener el ceño fruncido. Una mañana gris de noviembre, la intimidad alcanzó un nuevo nivel. Marianne decidió que la barba del duque, que había crecido descuidada, debía ser rasurada. Preparó espuma de jabón, afiló la navaja de afeitar en la correa de cuero y se acercó a la cama. «Quédese muy quieto, su gracia», le advirtió con una sonrisa leve, colocándole una toalla caliente alrededor del cuello. «No queremos accidentes. Tengo buen pulso, pero su mandíbula es muy dura». Gareth cerró los ojos, sintiendo el calor húmedo de la toalla ablandando su piel. Luego, sintió los dedos de Marianne aplicando la espuma. Sus yemas masajeaban sus mejillas, su barbilla, su cuello. El contacto era eléctrico. Gareth podía sentir la textura de sus huellas dactilares, la suavidad de su piel contra la barba áspera. Su respiración se volvió superficial, controlada. Marianne se inclinó sobre él para tener mejor ángulo. Su cercanía era abrumadora. Gareth podía oler su aroma a vainilla y lluvia.
Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a escasos centímetros del suyo. Cuando ella apoyó una mano en su pecho para estabilizarse y acercó la navaja a su garganta, el duque sintió una vulnerabilidad absoluta. Su vida estaba literalmente en manos de ella. El rasurado fue lento y meticuloso. El sonido de la navaja cortando el pelo áspero era lo único que se oía en la habitación. En un momento dado, Marianne tuvo que estirarse para alcanzar el lado izquierdo de su rostro. Su corpiño rozó el brazo de Gareth. Él sintió la presión, la suavidad, la vida. Su corazón, traicionero, comenzó a galopar. Marianne se detuvo, retirando la navaja. Miró su pecho, donde el latido era visible a través de la camisa. Su corazón, señor, murmuró ella, frunciendo el ceño. Va muy rápido. ¿Le duele algo? Gareth abrió los ojos. Se encontró con los de ella, avellana y preocupados, a una distancia peligrosa. Quiso decirle la verdad. Quiso decirle que no era dolor, que era ella, que era la sensación de sus dedos en su cara, de su cuerpo junto al suyo. Pero el miedo lo ató. «Es la navaja», mintió con voz ronca. «Me pone nervioso tener un cuchillo en la garganta». Marianne sonrió, una sonrisa dulce que le iluminó los ojos. «No tenga miedo, nunca le haría daño. Cuidar de usted es lo único que hago bien». Esa frase, dicha con tanta sencillez, golpeó a Gareth más fuerte que cualquier golpe físico. Ella creía que su valor residía solo en servir. No sabía que para él, ella se estaba convirtiendo en la reina de su mundo silencioso. A medida que pasaban los días, Marianne comenzó a abrirse. La soledad de la mansión y el silencio estoico del duque la invitaban a la confidencia. Creyendo que él escuchaba, pero que tal vez no le importaba demasiado, o que su estoicismo era una forma de barrera segura, empezó a contarle fragmentos de su vida. Una tarde de lluvia, mientras le leía un libro de viajes, dejó el volumen sobre su regazo y miró por la ventana. «Nunca he salido de Inglaterra», confesó ella en voz baja. «Siempre soñé con ver Italia. Mi padre decía que la luz allí es dorada, no gris como aquí». Gareth la observaba desde su inmovilidad. «Te llevaré», pensó con una ferocidad repentina. «Si salgo de esta cama, te llevaré a donde quieras. Pero los sueños son caros», continuó ella, volviendo la vista hacia él, con una tristeza resignada. «Y los errores también. En Londres, el médico para el que trabajaba, el doctor Thorne, era un hombre respetado. Yo era solo una enfermera. Cuando él cometió un error en la dosis de un paciente y el hombre murió, necesitaba un culpable. ¿A quién iban a creer? ¿Al eminente doctor o a la hija de nadie?» Marianne se levantó y caminó por la habitación, arreglando unos cojines con movimientos bruscos, liberando su frustración. «Me despidieron sin carta de recomendación. Me llamaron incompetente, negligente, me robaron mi vocación». Gareth se detuvo, tapándose la boca al darse cuenta de que había usado su nombre de pila. Se giró hacia él, sonrojada. «Perdón, su gracia. No debí aburrirlo con mis miserias». Gareth sintió una ira volcánica creciendo en su interior. Imaginó al tal doctor Thorne. Imaginó sus manos alrededor del cuello de ese hombre. Quería decirle que ella no era incompetente, que era la mejor sanadora que había pisado la tierra, que sus manos habían logrado lo que la ciencia no pudo, devolverle la sensibilidad a un hombre de piedra. «No me aburres», dijo él, su voz profunda resonando en la habitación. «Y ese doctor es un necio. Si alguna vez me levanto de aquí, me aseguraré de que nadie vuelva a dudar de tu palabra». Marianne lo miró, sorprendida por la vehemencia de su tono. Se acercó a la cama y, en un impulso, tomó la mano inerte del duque entre las suyas. «Gracias», susurró. A veces siento que es el único que me escucha de verdad. Aunque no pueda hacer nada, su presencia me calma». Ella apretó su mano. «Y Gareth,
Concentrando toda su fuerza de voluntad, todos los nervios recién conectados, intentó devolver el apretón. Sintió la orden viajar desde su cerebro, bajar por su hombro, llegar a su brazo, pero se detuvo en la muñeca. Sus dedos no se movieron. La frustración fue amarga como la hiel, pero la paz de su pequeño mundo estaba a punto de ser invadida. Una semana después, el sonido de un carruaje rompió la monotonía de la tarde. No era el médico local. Era un carruaje con el escudo de armas de los Sterling, pero con una banda negra cruzada. Lord Roderick Sterling, el primo del duque y el siguiente en la línea de sucesión, había llegado. Roderick era todo lo que Gareth no era: ruidoso, ostentoso y cruelmente saludable. Entró en la habitación del duque sin llamar, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y olor a tabaco caro. Marianne, que estaba masajeando los pies de Gareth para mejorar la circulación, se puso de pie de inmediato, bajando la falda y haciendo una reverencia tensa. «Vaya, vaya», dijo Roderick, mirando a Gareth con una mezcla de lástima fingida y repulsión. «El primo sigue entre nosotros. Pensé que el invierno ya se habría encargado del asunto». Gareth miró a su primo con ojos gélidos. «Te decepcionará saber que sigo respirando, Roderick, y que mi oído sigue intacto, así que ahórrate los comentarios fúnebres». Roderick se rió y caminó por la habitación, tocando los objetos personales de Gareth como si ya fueran suyos. Luego, sus ojos se posaron en Marianne. La miró de arriba abajo con una lascivia descarada que hizo que a Gareth se le tensaran los músculos del cuello. «Y veo que tienes compañía», dijo Roderick, acercándose a ella. «Una enfermera bastante apetecible. ¿Te sirve bien, querida? Debe ser aburrido cuidar de un vegetal». Marianne levantó la barbilla, manteniendo la dignidad. «El duque no es un vegetal, milord. Es un paciente en recuperación. Y mi trabajo es estrictamente médico». «Seguro, seguro». Roderick extendió una mano y tocó el brazo de Marianne, acariciando la tela de su manga. «Pero una mujer joven en una casa tan solitaria debe tener necesidades. Si te cansas de limpiar a un tullido, mi mansión en Londres siempre necesita personal dedicado». Gareth vio el gesto. Vio el miedo y el asco en los ojos de Marianne mientras se apartaba, y sintió algo que no había sentido en 6 meses. Movimiento. La furia fue el catalizador. La necesidad primitiva de proteger lo que era suyo rompió la barrera que su voluntad no había podido derribar antes. Bajo las sábanas pesadas, la mano derecha de Gareth se cerró en un puño. Fue un movimiento espasmódico, doloroso, pero real. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. Roderick no lo vio. Estaba demasiado ocupado acorralando a Marianne contra la mesa de las medicinas. «Déjela en paz, Roderick», gruñó Gareth. Su voz sonó diferente, más fuerte, cargada de una amenaza física que sorprendió a su primo. Roderick se giró, alzando una ceja. «¿O qué? ¿Te levantarás y me retarás a un duelo?» Se rió de nuevo, cruelmente. «No eres más que una cabeza parlante, primo. Acéptalo. Firma los papeles de la regencia y deja que los hombres de verdad nos ocupemos de las mujeres y de las tierras». Marianne aprovechó la distracción para escabullirse hacia el lado de la cama de Gareth, y colocándose instintivamente entre el duque y su primo como un escudo humano. «Creo que debería irse, milord», dijo ella con voz firme, aunque temblaba. «El duque necesita descansar». Roderick la miró con desdén, pero decidió que ya había hecho suficiente daño por un día. «Me iré, pero volveré con el abogado. Esto no puede seguir así. El ducado se está arruinando mientras tú juegas a las casitas. Disfruta de tu enfermera mientras puedas, Gareth. Pronto no podrás pagarla». Roderick salió dando un portazo. El silencio volvió a la habitación, pero estaba cargado de tensión. Marianne estaba pálida, respirando agitadamente. Se giró hacia Gareth y comenzó a acomodar las sábanas con manos nerviosas, tratando de ocultar su angustia. «Lo siento, señor», dijo ella.
No debí, no debí provocarlo. Gareth la miró. Ya no podía seguir fingiendo indiferencia. Había movido la mano. Podía moverse. Y Roderick era una amenaza real. Si le cortaba los fondos, Marianne tendría que irse. Y si Marianne se iba, él moriría. No de frío, sino de oscuridad. Marianne, dijo él. Ella se detuvo y lo miró. Acércate. Ella se inclinó sobre él. No te irás, juró él. Roderick no te tocará. Y no te despedirá. Antes de que eso pase, juro que caminaré hasta el infierno y volveré. Marianne sonrió tristemente, acariciando su frente. Necesita descansar, su gracia. La ira no es buena para su corazón. Ella no le creyó. Pensó que era la bravuconada de un hombre impotente. Pero esa noche, cuando Marianne se retiró a su pequeña habitación contigua y la mansión quedó en silencio, Gareth no durmió. Esperó a estar seguro de que estaba solo. Luego, con el sudor perlando su frente por el esfuerzo mental, se concentró en su mano derecha, la mano que había cerrado en un puño horas antes. «Muévete», ordenó. Lentamente, agónicamente, el dedo índice se levantó, luego el medio, luego, con un dolor que le hizo jadear, logró arrastrar la mano unos centímetros sobre la sábana. No era mucho, pero era el principio. La bestia había despertado, y tenía una razón para luchar. La mujer que dormía al otro lado de la pared, la mujer que lo había tocado hasta devolverle la vida. Roderick había cometido un error fatal. Había amenazado a Marianne delante de Gareth, y Gareth Sterling iba a asegurarse de que fuera el último error que su primo cometiera. Si la tensión de este despertar te ha mantenido en vilo, no te pierdas el próximo acto. El secreto de Gareth comenzará a ser más difícil de ocultar a medida que su cuerpo recupere fuerza, y la intimidad con Marianne se volverá peligrosamente cercana. ¿Qué pasará cuando ella descubra que el hombre al que desnuda cada día ya no es un inválido? Deja en los comentarios la palabra fuerza, si crees que Gareth logrará recuperarse a tiempo para salvarla. Las semanas que siguieron a la visita de Roderick convirtieron la mansión de Blackwater en una fortaleza asediada por el invierno y la escasez. El primo del duque había cumplido su amenaza con una eficiencia cruel. Las cuentas bancarias habían sido congeladas, los proveedores del pueblo dejaron de enviar leña y alimentos frescos, y la mayor parte del servicio, temiendo no cobrar sus salarios, había abandonado la casa en silencio durante la noche. Solo quedaron la señora Potts, cuya lealtad era tan antigua como los cimientos de la casa, y Marianne Hale, cuya lealtad era un misterio incluso para ella misma. Para el mundo exterior, el duque seguía siendo un inválido moribundo cuidado por una enfermera obstinada. Pero dentro de las 4 paredes de la habitación principal ocurría un milagro doloroso y secreto. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y Marianne se retiraba a su pequeña habitación contigua, Gareth Sterling comenzaba su propia batalla. Esperaba a escuchar la respiración regular de ella al otro lado de la pared, y entonces, con el sudor perlando su frente y los dientes apretados para no gritar, intentaba moverse. No era un proceso elegante, era una lucha agónica contra su propia carne. Gareth se ordenaba a sí mismo levantar un brazo, girar el torso, flexionar una pierna. Al principio, solo lograba temblores espasmódicos. El dolor era cegador, como si le arrancaran los nervios con pinzas calientes, pero Gareth le daba la bienvenida. El dolor significaba vida. El dolor significaba que las conexiones se estaban restableciendo. Se visualizaba a sí mismo de pie, enfrentando a Roderick, protegiendo a Marianne. Esa imagen era su combustible. Marianne, por su parte, vivía en un estado de agotamiento perpetuo. Sin sirvientes, ella y la señora Potts tenían que encargarse de todo: limpiar, cocinar con las escasas provisiones, mantener los fuegos encendidos. A pesar de todo, Marianne nunca descuidó al duque.
Sus cuidados se volvieron aún más tiernos, más desesperados, como si quisiera compensar con sus manos la falta de medicinas y comodidades. Sin embargo, empezó a notar cosas, pequeños detalles que desafiaban la lógica médica. Mientras lo bañaba por las mañanas, notaba que sus músculos no estaban tan flácidos como deberían. Al moverlo para cambiar las sábanas, a veces sentía una resistencia sutil, como si el cuerpo de él colaborara en el movimiento. Y sus ojos, esos ojos grises la seguían. Ya no era la mirada perdida del principio. Era una mirada fija, intensa, cargada de una emoción que la hacía sonrojarse y apartar la vista. Una tarde gélida, mientras le aplicaba un ungüento en el pecho para prevenir la congestión, ocurrió un incidente que casi rompe el secreto. Marianne estaba inclinada sobre él, sus manos trabajando en círculos sobre su esternón. Estaba tan cansada que sus ojos se cerraron por un momento y su cabeza cayó hacia adelante, su frente descansando suavemente sobre el hombro de Gareth. «Lo siento», murmuró ella, sin fuerzas para levantarse de inmediato. «Estoy tan cansada, Gareth. No sé cuánto más podremos resistir. Roderick ha enviado otra carta. Dice que vendrá mañana a tomar posesión». Gareth sintió el peso de la cabeza de ella, el calor de su aliento en su cuello, la rabia y la ternura chocaron en su interior. Quería abrazarla, quería decirle que todo estaría bien. Sin pensarlo, su brazo izquierdo, el que más había recuperado, se movió. No fue un espasmo, fue un movimiento deliberado. Su mano se levantó unos centímetros y rozó el cabello de Marianne. Ella se enderezó de golpe, con los ojos muy abiertos. Miró la mano de él, que había caído de nuevo sobre la sábana, pero en una posición diferente. «¿Se ha movido?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Su mano estaba ahí y ahora está aquí. Gareth la miró. El impulso de confesar era abrumador, pero sabía que no estaba listo. Aún no podía ponerse de pie. Si Roderick llegaba y descubría que estaba recuperándose pero aún débil, lo mataría. Necesitaba el elemento sorpresa. Fue un espasmo. Marianne mintió con voz ronca. «A veces los músculos se contraen solos. No te hagas ilusiones». Marianne suspiró, la decepción marcando su rostro. «Claro, un espasmo. Qué tonta soy. A veces sueño que me abrazas. Supongo que el cansancio me hace ver cosas». Esa confesión fue una daga en el corazón del duque. Ella soñaba con él, no con huir, no con un hombre sano, sino con él abrazándola. La noche siguiente trajo la crisis definitiva. Una tormenta de nieve azotó la costa, aislando completamente la mansión. La leña se había acabado en el ala este. La habitación del duque se estaba enfriando peligrosamente. Marianne, envuelta en 2 chales raídos, intentaba sellar las ventanas con trapos viejos, pero el viento era implacable. Gareth la observaba desde la cama. Podía verla temblar, podía oír el castañeteo de sus dientes, odiaba su propia impotencia. Él estaba bajo capas de mantas de lana y pieles, relativamente caliente, mientras ella se congelaba tratando de protegerlo. «Marianne», la llamó. Ella se acercó frotándose los brazos. «Sí, señor. ¿Tiene frío? Puedo buscar más mantas en el ala de servicio». «No tengo frío», dijo él. «Tú tienes frío». «Estoy bien. Solo es una corriente de aire». «No me mientas. Estás azul». Gareth tomó aire. Iba a romper una norma, iba a cruzar una línea sagrada, pero no dejaría que ella enfermara por su culpa. «Ven aquí». «Señor». «Sube a la cama, Marianne». «Debajo de las mantas, conmigo». Marianne retrocedió un paso escandalizada. «Su gracia, eso es impropio. Soy su enfermera, y yo soy tu paciente, y te ordeno que no mueras de hipotermia en mi habitación», gruñó él, usando su tono de mando. «No hay nadie aquí para juzgarnos. La señora Potts está en la cocina junto al horno. Estamos solos y hay espacio de sobra. Entra,
Es una orden. Marianne miró la cama, amplia y cálida. Miró la ventana helada. La supervivencia venció al decoro. Solo un momento, susurró ella, hasta que deje de temblar. Se quitó los zapatos y con una timidez dolorosa se deslizó bajo las pesadas pieles, manteniéndose lo más al borde posible, lejos del cuerpo del duque. Pero el calor era un imán. Poco a poco, el frío de sus huesos la empujó hacia el centro. Gareth sentía cada movimiento del colchón, sentía el calor que emanaba de ella, irónicamente devolviéndole el favor de las primeras semanas. Cuando ella finalmente se quedó quieta, estaba de espaldas a él, pero cerca, muy cerca. Pasaron las horas, la tormenta rugía fuera. Dentro, el silencio era denso y cargado. Marianne se había quedado dormida por puro agotamiento. En su sueño, buscó el calor instintivamente. Se giró y se acurrucó contra el costado de Gareth, apoyando la cabeza en su hombro, pasando un brazo sobre su pecho. Gareth dejó de respirar un segundo. Tenerla así, abrazada a él por voluntad propia, aunque fuera inconsciente, era la sensación más gloriosa que había experimentado en su vida. Sintió el peso de su brazo, la suavidad de su pecho contra su costado, y su cuerpo, traicionero y vivo, reaccionó, no solo con deseo, sino con fuerza. Su brazo derecho, el que había estado entrenando en secreto, se movió. Esta vez no luchó contra el impulso. Rodeó la cintura de Marianne, atrayéndola más hacia él, protegiéndola, envolviéndola. Apoyó su mejilla sobre la cabeza de ella, aspirando el olor de su cabello. «No dejaré que te hagan daño», susurró a la oscuridad. «Te lo juro». Marianne se removió. El movimiento del brazo de Gareth la despertó a medias. Sintió la presión en su cintura, sintió el abrazo. En la bruma del sueño, pensó que estaba soñando de nuevo. «Gareth», susurró, aferrándose a su camisa. «Duerme», respondió él suavemente. Pero Marianne se despertó del todo. Se dio cuenta de dónde estaba, y se dio cuenta de algo imposible. El brazo del duque la estaba abrazando. No era un peso muerto caído sobre ella. Había tensión, había fuerza, la estaba sujetando. Se quedó paralizada, con el corazón martilleando. Levantó la cabeza lentamente, mirando el rostro de Gareth en la penumbra. Él tenía los ojos abiertos, mirándola. «Tu brazo», susurró ella, con la voz estrangulada. Me estás abrazando». Gareth no la soltó. Ya no tenía sentido mentir. No con ella en sus brazos, no con el enemigo a las puertas. «Sí», dijo él, «puedes moverte». Marianne se incorporó un poco, apoyando las manos en el pecho de él, mirándolo con una mezcla de asombro y acusación. «¿Desde cuándo?» «Desde hace semanas. Empezó con un dedo, luego la mano. Ahora puedo hacer esto». Levantó su otra mano y acarició la mejilla de ella, limpiando una lágrima de confusión que había escapado. Marianne se apartó bruscamente, sentándose en la cama, cubriéndose con la sábana. Se sentía expuesta, vulnerable. «Me mentiste», dijo ella, con dolor. «Dejaste que te bañara. Dejaste que te cambiara los pañales, que te limpiara, que te leyera pensando que eras un hombre roto. Me dejaste contarte mis secretos, pensando que le hablaba a una pared». «Nunca fuiste una pared para mí», dijo Gareth con vehemencia, intentando incorporarse. Sus abdominales, aún débiles, protestaron, pero logró sentarse a medias. «Escúchame, Marianne. Al principio no sentía nada. Era verdad. Pero tus manos, tú me trajiste de vuelta. Cuando me tocabas, sentía chispas. Cuando me hablabas, quería responder. ¿Y por qué no lo hiciste?», le reprochó ella. «¿Por qué dejarme sufrir pensando que no había esperanza?» «Porque tenía miedo», confesó el duque. Y la vulnerabilidad en su voz detuvo la ira de Marianne. «Miedo de que si te enterabas de que estaba mejorando, te irías.
Miedo de que Roderick se enterara antes de que yo fuera lo suficientemente fuerte para matarlo. Y miedo de que si sabías que sentía cada toque tuyo, dejaras de tocarme. Marianne se quedó en silencio, procesando la confesión. Sentías cada toque, repitió ella, sonrojándose violentamente al recordar los baños. La intimidad clínica que ahora se revelaba como algo profundamente erótico y personal. Cada uno, confirmó él, clavando sus ojos grises en los de ella. Sentí tu suavidad, sentí tu cuidado, sentí cómo temblabas a veces. Y Marianne fue lo único que me mantuvo cuerdo, fue lo que me obligó a luchar en la oscuridad para mover un maldito dedo. Lo hice por ti, para poder hacer esto. Gareth extendió la mano de nuevo, pero esta vez esperó. No la forzó. Esperó a que ella aceptara. Marianne miró la mano del hombre que había cuidado, la mano que había creído muerta y que ahora le ofrecía vida y protección. Comprendió el miedo de él, comprendió la soledad y, sobre todo, comprendió que sus propios sentimientos iban mucho más allá del deber profesional. Lentamente, acercó su rostro a la mano de él y apoyó la mejilla en su palma. Cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor, la fuerza, la realidad de él. «Eres un tonto». «Gareth Sterling», susurró ella con una sonrisa triste. «Podrías habérmelo dicho. Yo nunca te habría dejado». «Ahora lo sé», dijo él. «Pero necesitamos un plan. Roderick vendrá mañana. Traerá a sus abogados y a sus matones para echarte y encerrarme en un asilo». «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó ella, mirando sus piernas bajo las mantas. «Aún no lo he intentado», admitió él. «He estado guardando toda mi fuerza para el momento justo, pero si me ayudas, creo que puedo hacerlo». «Te ayudaré», dijo Marianne, con una determinación feroz. «Siempre te ayudaré». «Entonces prepárate», dijo Gareth, y una sombra de su antigua arrogancia ducal cruzó su rostro, pero suavizada por el amor. «Mañana, cuando Roderick entre por esa puerta esperando encontrar a un inválido y a una víctima, se va a encontrar con el duque de Blackwater, y te juro que deseará no haber nacido». Marianne asintió. Se volvió a recostar a su lado, esta vez sin miedo, sin barreras. Gareth la abrazó de nuevo, y esta vez Marianne le devolvió el abrazo, entrelazando sus piernas con las de él, sintiendo la tensión de los músculos que despertaban. En la oscuridad de la habitación, rodeados por la tormenta y la ruina inminente, Gareth y Marianne trazaron su estrategia. No sería fácil. Él estaba débil, y Roderick era peligroso, pero tenían algo que nadie esperaba, un secreto compartido y una pasión forjada en el silencio. La noche pasó entre susurros y roces que ya no eran médicos, sino promesas de un futuro. Gareth acarició la espalda de Marianne, memorizando la curva de su columna, maravillándose de poder hacerlo. Y Marianne se durmió con la certeza de que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya no estaba sola. El hombre de piedra se había roto, y de él había emergido un guerrero dispuesto a quemar el mundo por ella. Si la revelación y la promesa de venganza te han acelerado el corazón, prepárate para el gran final. El acto 4 será la confrontación definitiva. Roderick llegará para reclamar lo que cree suyo, pero se encontrará con una sorpresa mortal. Gareth tendrá que demostrar si su cuerpo puede sostener la furia de su alma, y Marianne descubrirá que su papel en esta historia no es solo curar, sino luchar. Deja en los comentarios la palabra resurrección, si crees que el duque se levantará. El amanecer se levantó sobre Blackwater como un telón gris y frío, revelando un paisaje sepultado bajo la nieve. El silencio en la mansión era absoluto, pero no era un silencio de paz, sino el de un arco tensado justo antes de soltar la flecha. Dentro de la habitación principal, Gareth Sterling y Marianne Hale llevaban horas despiertos, preparándose para la batalla que sabían inevitable. No había espadas ni pistolas sobre la cama,
Solo la voluntad de hierro de un hombre decidido a recuperar su vida y la fuerza silenciosa de una mujer dispuesta a sostenerlo. Gareth estaba sentado en el borde de la cama, con los pies apoyados en el suelo. El simple hecho de mantener el equilibrio requería un esfuerzo monumental. Sus músculos, despiertos pero aún atrofiados por meses de inmovilidad, temblaban bajo la piel pálida. El sudor le corría por las sienes, mezclándose con el cabello oscuro que le caía sobre la frente. Marianne estaba arrodillada frente a él, masajeando sus pantorrillas con un vigor desesperado, tratando de despertar cada fibra, cada nervio, transmitiéndole su propia energía. ¿Puedes sentir tus pies?, preguntó ella, levantando la vista. Sus ojos avellana estaban rodeados de sombras violetas por la falta de sueño, pero brillaban con una determinación feroz. «Lo siento», gruñó Gareth, apretando los dientes. «Siento el suelo frío, siento el dolor. Es insoportable, Marianne». «El dolor es bueno», le recordó ella, repitiendo las palabras que tantas veces se había dicho a sí misma. «El dolor significa que estás aquí. Úsalo». Gareth asintió, extendió la mano y acarició la mejilla de ella. «Si caigo, no caerás», lo interrumpió ella con firmeza. «Y si lo haces, yo te levantaré, como he hecho cada día desde que llegué». El sonido de un carruaje acercándose por el camino de grava rompió la intimidad del momento. Los caballos relinchaban, luchando contra la nieve. Luego, el golpe pesado de la puerta principal al abrirse sin permiso. Voces en el vestíbulo. La voz estridente de Roderick y el tono grave de un abogado. «Ha llegado la hora», dijo Gareth. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por la máscara de frialdad aristocrática que había usado como escudo durante tanto tiempo. Pero esta vez había fuego detrás del hielo. «Acuéstate», ordenó Marianne, ayudándolo a volver a la posición de inválido. «Tienen que creer que has perdido. El factor sorpresa es nuestra única arma». Gareth obedeció a regañadientes, cubriéndose con las mantas pesadas hasta el pecho. Marianne se alisó el delantal, se recogió un mechón de cabello suelto y se colocó a su lado. De pie, con las manos entrelazadas al frente, la imagen perfecta de la enfermera devota y resignada. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Lord Roderick entró como si fuera el dueño del lugar, sacudiéndose la nieve de su abrigo de pieles. Detrás de él venía un hombre delgado con gafas y un maletín de cuero, el abogado de la familia, el señor Pym, y detrás de ellos dos hombres robustos, lacayos de Roderick, listos para ejecutar el trabajo sucio. «Buenos días, primo», dijo Roderick con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayas disfrutado de tu última noche como señor de Blackwater. El señor Pym trae los papeles, la declaración de incapacidad permanente. Una vez firmada o huellada, dado tu estado, serás trasladado al sanatorio de San Judas. Es un lugar encantador, dicen, muy tranquilo, ideal para vegetales». Gareth no respondió. Mantuvo los ojos fijos en el techo, respirando lentamente. «¿Y la enfermera?», preguntó Roderick, volviéndose hacia Marianne con una mirada lasciva. «¿Has hecho las maletas, querida? Mi oferta sigue en pie. Puedes venir a Londres conmigo, o puedes salir caminando por la nieve. Tú eliges». Marianne sostuvo su mirada con un asco palpable. «Prefiero congelarme en el infierno antes que aceptar algo de usted, milord. Me quedaré con mi paciente hasta que me saquen a la fuerza». Roderick se rió, una risa seca y cruel. «Oh, eso se puede arreglar». «¡Sacadla!», ordenó a sus lacayos. Los dos hombres avanzaron hacia Marianne. Gareth sintió que la furia le inundaba las venas, una marea caliente que borraba el dolor de sus músculos. Era el momento. «¡Alto!», dijo Gareth. Su voz no fue el susurro débil de un enfermo. Fue un comando, profundo y resonante, que hizo que los lacayos se detuvieran por instinto. Roderick se giró hacia la cama, sorprendido.
¿Tienes algo que decir, primo? Unas últimas palabras. Sí, dijo Gareth. Tengo algo que decir, y prefiero decirlo de pie. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de los presentes para siempre. Gareth Sterling, el duque paralítico, el hombre que no había movido un dedo en 6 meses, apartó las sábanas con un movimiento brusco de su brazo derecho. Roderick dio un paso atrás, boquiabierto. Gareth giró las piernas y puso los pies en el suelo. Se agarró al poste de la cama con una mano y al hombro de Marianne con la otra. Ella se tensó, ofreciéndole todo su apoyo, convirtiéndose en su pilar. Con un gruñido de esfuerzo titánico, Gareth se impulsó hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente. El dolor fue una explosión blanca en su mente, pero no se detuvo. Se irguió, centímetro a centímetro. El duque se levantó hasta alcanzar su estatura completa, dominando la habitación, mirando a su primo desde arriba. El silencio fue sepulcral. El abogado dejó caer su maletín. Los lacayos retrocedieron persignándose, como si hubieran visto a un Lázaro salir de la tumba. «Imposible», susurró Roderick, pálido como la cera. «Los médicos dijeron que nunca». «Los médicos se equivocaron», dijo Gareth, su voz jadeante pero firme. «Y tú también te equivocaste, Roderick. Pensaste que podías venir a mi casa, amenazar a mi gente y robar mi vida mientras yo miraba. Pero olvidaste una cosa». Gareth soltó el poste de la cama. Se soltó de Marianne, se quedó de pie por sí mismo, tambaleándose levemente, pero manteniéndose erguido por pura fuerza de voluntad y rabia. «Olvidaste que soy un Sterling, y nosotros no morimos tan fácilmente». Dio un paso hacia adelante. Fue un paso torpe, arrastrando el pie, pero fue un paso. Roderick, aterrorizado por la visión de su primo, muerto, caminando hacia él, tropezó con sus propios pies y cayó sentado en el suelo. «Largo de aquí», rugió Gareth. El sonido de su voz llenó la habitación, vibrando en las ventanas. «Largo de mi casa y llévate a tus buitres contigo. Si vuelvo a ver tu cara en mis tierras, te juro que te daré la invalidez que tanto deseabas para mí». Roderick no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó a duras penas y salió corriendo de la habitación, empujando al abogado y a los lacayos en su huida. El sonido de sus pasos frenéticos bajando las escaleras fue la única respuesta. Cuando se fueron, la adrenalina que sostenía a Gareth se evaporó. Sus rodillas cedieron. «¡Gareth!», gritó Marianne, lanzándose hacia él. Lo atrapó antes de que golpeara el suelo, cayendo con él sobre la alfombra gruesa. Gareth estaba jadeando, cubierto de sudor, temblando incontrolablemente, pero se reía. Una risa ronca, liberadora, incrédula. «Se han ido», dijo él, mirando al techo. «Lo hice, Marianne, lo hice». Marianne lloraba y reía al mismo tiempo, acariciando su rostro, besando su frente sudorosa. «Lo hiciste, estuviste magnífico. Eres el hombre más terco y maravilloso que he conocido». Gareth giró la cabeza para mirarla. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Ya no había barreras, ni secretos, ni parálisis que los separara. «No lo hice solo», susurró él, levantando su mano, esa mano que ella había masajeado tantas horas para tocar su labio. «Tú fuiste mi fuerza, tú fuiste la razón por la que me levanté. Marianne, mírame». Ella lo miró, sus ojos avellana llenos de lágrimas brillantes. «Durante 6 meses viví en la oscuridad. Tú fuiste mi luz. Cuando me tocabas, me recordabas quién era. Cuando me hablabas, me dabas una razón para despertar. No quiero volver a esa oscuridad. Y no quiero vivir en la luz si no estás tú en ella». Marianne contuvo el aliento. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te amo», confesó el duque, desnudando su alma con una honestidad que nunca había mostrado antes. «Te amé cuando eras solo una voz en la penumbra. Te amé cuando tus manos me lavaban y yo tenía que morderme la lengua para no gritar. Y te amo ahora, viéndote aquí, salvándome una vez más». Marianne sollozó.
una liberación de toda la tensión acumulada. Yo también te amo, Gareth. Te amé incluso cuando eras de piedra. Te amé a pesar de tu mal genio y de tus secretos. Pero soy una enfermera, una mujer sin nombre y con un escándalo a sus espaldas. No puedo... El escándalo de Londres, la interrumpió Gareth. El médico que te culpó, Roderick lo mencionó. ¿Crees que me importa? Ese médico es un necio, y Londres es un nido de víboras. Aquí, en Blackwater, la única opinión que importa es la mía. Y mi opinión es que eres la mujer más noble que he conocido. Gareth intentó incorporarse, apoyándose en un codo. Marianne Hale, no te estoy ofreciendo un puesto de enfermera. Te estoy pidiendo que te quedes para siempre. Cásate conmigo, sé mi duquesa. Ayúdame a poner este castillo en orden y a llenar estos pasillos de vida. Marianne lo miró, atónita. Un duque pidiendo matrimonio a su enfermera en el suelo de su habitación, después de echar a su familia. Era una locura, era imposible, y era perfecto. Sí, susurró ella, inclinándose hacia él. Sí, Gareth, sí, a todo. Gareth sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera, sin sombras, que Marianne le había visto. Él la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso profundo, hambriento, un beso que borraba el dolor, el frío y el tiempo perdido. En ese beso, Gareth puso toda la gratitud y la pasión de un hombre que ha vuelto de la muerte, y Marianne puso toda la ternura de una mujer que ha encontrado su hogar. Epílogo. Un año después. El verano había llegado a Cornualles. Los acantilados, antes grises y amenazantes, estaban cubiertos de flores silvestres amarillas y púrpuras. El mar brillaba bajo un sol radiante. En la terraza de Blackwater, las puertas estaban abiertas de par en par. Gareth caminaba por el jardín, usaba un bastón, sí, y su paso era lento, con una cojera que probablemente nunca desaparecería del todo, pero caminaba, iba erguido, fuerte, vivo. A su lado, del brazo, iba Marianne. Llevaba un vestido de muselina clara, sencillo pero elegante, y su cabello brillaba bajo la luz. Ya no era la enfermera asustada que bajó del carruaje bajo la lluvia, era la señora de Blackwater, respetada por el servicio y adorada por su esposo. Se detuvieron junto a la barandilla de piedra, mirando el océano. Gareth soltó el bastón y se apoyó en la barandilla, pasando un brazo alrededor de la cintura de Marianne, atrayéndola hacia su costado. Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, disfrutando de la brisa y del calor de él. ¿Te duele hoy?, preguntó ella suavemente, un hábito que nunca perdería. Un poco, admitió él, pero es un buen dolor. Me recuerda que estoy vivo. Gareth tomó la mano de Marianne y la llevó a sus labios, besando la palma, ese lugar sagrado que le había devuelto la sensibilidad. Además, susurró él con una sonrisa traviesa al oído de ella, si me duele mucho, siempre puedo pedirle a mi esposa que me dé uno de sus masajes milagrosos. Marianne se rió, un sonido cristalino que se mezcló con el canto de las gaviotas. Le dio un golpe suave en el pecho. Eres incorregible, mi duque. Soy tuyo, corrigió él, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Soy completa y absolutamente tuyo. Desde el primer toque, se besaron bajo el sol, dos supervivientes que habían encontrado la cura el uno en el otro. La mansión a sus espaldas ya no era una prisión de piedra y silencio. Era un hogar, y mientras las olas rompían contra los acantilados, Gareth y Marianne sabían que no había tormenta en el mundo que pudiera derribar lo que habían construido juntos. Conclusión: el cuerpo puede olvidar cómo moverse, pero el corazón nunca olvida cómo sentir. La historia de Gareth y Marianne nos recuerda que el amor es la medicina más poderosa que existe, capaz de despertar sentidos dormidos y de desafiar diagnósticos imposibles.
Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en tener a alguien que nos ayude a levantarnos, y que a veces el toque más suave puede tener el impacto más profundo. Si esta historia de superación, intimidad y milagros te ha conmovido hasta la médula, si sentiste la tensión de cada caricia y la alegría de ese primer paso, te invito a dejarme en los comentarios la palabra milagro. Así sabré que eres de los que creen que el amor puede curar lo incurable. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque hay muchas más historias de época esperando ser contadas, donde la pasión siempre encuentra una manera de romper el silencio. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación. Nos vemos en la próxima historia.